Saludos cordiales, somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la Facultad de Ciencias Técnicas, carrera de Ingeniería Civil, de sexto semestre. Como docentes tenemos el ingeniero Baque Camposano Byron Patricio. El tema a tratar hoy es estructuras de hormigón armado. Los integrantes tenemos a Baque del Valle, Neurio Alejandro, Bermúdez Zambrano, Junior Julio, Chilán Lino, Yadid Guillermo, Iguabe Tubay, Steven Rodolfo, Rodríguez Tubay, María Angélica, Yamar Baque, Melanie Maylin. Y Delgado Parrales, Gino Yo Soy quienes hablan. Eh, la presente normativa ecuatoriana de la construcción nos dice que este sistema resiste a cargas sísmicas, se compone por pórticos especiales y muros estructurales de hormigón armado. Los muros estructurales de hormigón armado son elementos planos que se caracterizan porque el espesor es menor a sus otras dimensiones. Hablando un poco sobre las generalidades, esto nos dice que se deben diseñarse de manera adecuada los elementos para que tengan una resistencia adecuada, utilizando factores de carga y factores de reducción de resistencia. También tenemos elementos como pórticos o estructuras continuas que se llaman también. Nos dice que deben diseñarse para resistir máximos efectos. Los requisitos de la resistencia última U debe ser igual al afecto de las cargas mayoradas junto a la combinación de cargas de la NCECG, que esto significa cargas no sísmicas. Y esto tiene una conexión a otros elementos como las secciones transversales, la flexión, la carga axial, la cortante y la torsión. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que la resistencia de diseño tiene que ser mayor o igual a resistencia requerida. Este símbolo que significa factores de reducción de resistencia nos dice que factores de reducción de resistencia a carga axial requerida va a ser mayor o igual que resistencia a carga axial requerida. Acá nos dice que factores de reducción de resistencia a momento requerido va a ser mayor o igual a resistencia a momento requerido. Y como último nos dice que factores de reducción de resistencia, B, resistencia cortante requerida va a ser mayor o igual a resistencia cortante requerida. Como último tenemos el cuadro que nos dice los sistemas estructurales de hormigón armado. Por aquí podemos ver los sistemas estructurales y que nos dice que tenemos como pórtico especial los elementos que resisten el sismo, vendría siendo en este caso columnas y vigas y decoradas. La ubicación de rótulas plásticas, esta nos dice que está en extremos de vigas y bases de columnas de primer piso. El objetivo del detallamiento, esta nos dice que tiene que ser columna fuerte, nudo fuerte, viga fuerte, a corte o pero débil en la flexión. En el sistema estructural de pórticos con vigas de banda, tenemos los elementos que resisten sismos, son columnas y vigas banda. La ubicación de rótulas plásticas de esta vendría siendo extremas de viga y bases de columnas de primer piso. El objetivo del detallamiento vendría siendo de columna fuerte, nudo fuerte, viga fuerte a corte y funcionamiento, pero de débil en flexión. El otro sistema que tenemos es muros estructurales, y en este caso vendría siendo los elementos que resisten sismos, sería columnas y muros estructurales. En la ubicación de las rótulas plásticas, nos dice que en la base de los muros y en las columnas del primer piso a nivel de la calle. El objetivo del detallamiento de esta nos dice que vendría siendo muros fuertes en corte, débil en flexión y columna no falla por corte. Y como último tenemos el sistema estructural de muros estructurales acoplados. Elementos que resisten sismo serían columnas, muros estructurales y vigas de acople. Ubicación de rótulas plásticas en este vendría siendo en la base de los muros, de la columna de primer piso a nivel de la calle, extremos de viga de acople. Y como último, el objetivo del detallamiento, que vendría siendo muro fuerte en corte, débil en flexión, columna no falla por corte y viga de acople fuerte en corte y débil en flexión. Mi nombre es Jadik Chilan. El tema a tratar es sobre los materiales. Se puede decir que cualquier material de construcción es un producto procesado o fabricado con el objetivo de ser implementado en una obra, ya sea de edificación o de ingeniería civil.
Para ello tenemos que tener en cuenta que aquellos materiales de construcción deben cumplir con varios requisitos, los cuales serían la resistencia mecánica acordes con el uso que recibirán, la seguridad para su manejo y utilización, la protección de higiene y la salud de obreros y usuarios. También está lo que es la no conspiración contra el medio ambiente. También está lo que es la comodidad, uso y estética y la economía, entre otros. Por otro lado tenemos lo que es la durabilidad del hormigón, que básicamente es la capacidad que ofrece este material durante su vida útil para que soporte las condiciones físicas y químicas en las que se encuentra expuesta. Como resumen, se podría decir que la durabilidad es la característica más destacada del hormigón, ya que tiene que venir determinada desde el diseño del proyecto. Por otro lado está lo que es las generalidades, que nos dice que para alargar la vida útil del hormigón es necesario tener en cuenta una serie de precauciones con el objetivo de asegurar la suficiente calidad del material. Para que así soporte las exigencias de la obra, las condiciones serían las siguientes: la resistencia mecánica, resistencia a agentes agresivos y la intemperie. Por otro lado tenemos lo que son los requisitos para las mezclas de hormigón, que son dos. Uno de ellos es la categoría y clase de exposición. Otro es los requisitos para el hormigón según la clase de exposición. Como primera categoría tenemos lo que es las categorías, que es la congelación y hielo, el sulfato. Tenemos lo que es su severidad, su clase, su condición. También tenemos lo que es la permeabilidad, con ella su severidad, su clase, su condición. Y por último tenemos lo que es la corrosión, asimismo con su severidad, su clase y su condición. Por otro requisito tenemos lo que es requisitos para el hormigón según la clase de exposición. Entonces también está su clase, su relación de agua y cemento máxima, su resistencia mínima al concreto, los requisitos mínimos adicionales, está su contenido de aire, sus límites en los cementantes. Esto también tiene relación, su contenido de aire también está relacionado con las tablas que se mostrarán siguiente. Aquí está la continuación de la tabla. Algunos de los requisitos serían los siguientes. Se permiten otros tipos de cementos Portland, con contenidos hasta 10% de aluminato tricálcico, pero si la relación de agua y cemento no excede el 0,40. También está nos dice que se permiten combinaciones alternativas de materiales cementantes siempre que se hagan ensayos para comprobar su resistencia a los sulfatos. También está lo que es el contenido de iones cloruros solubles en agua, incluyendo lo que es agua, agregados, materiales cementantes y aditivos de la mezcla de hormigón. Por otro lado tenemos lo que es los requisitos adicionales para la exposición a congelación y de hielo. Tenemos lo que es su tamaño nominal máximo de agregado, que está en milímetros, la condición de aire en porcentaje, como podemos ver que está su clase 1, también está en clase 2 y en clase 3. Su condición dice que los contenidos de aire se aplican a mezcla total, pero al ensayar estos hormigones se retiran las partículas de agregados mayores a 40 milímetros mediante el tamizado. En la tabla de aquí están lo que son los requisitos para el hormigón sometido a clase de exposición. Tenemos lo que son los materiales cementantes, el porcentaje máximo sobre el total de materiales cementantes en masas. Su requisito dice que las cenizas volantes u otras pulsolanas y el humo del sílice no deben construir más del 25 y 10%, respectivamente de la masa total de materiales cementantes. Por último, tenemos lo que es los requisitos para establecer la conveniencia de las combinaciones de materiales cementantes expuestos a sulfatos solubles en agua. Como requisito, esta nos dice que se usan combinaciones alternativas para materiales cementantes, mientras se lleven a cabo ensayos de resistencia a los sulfatos y se cumplan dichos criterios, como lo muestra la siguiente tabla. Como nota, la tabla nos dice que el límite de expansión a los 12 meses es aplicable cuando el límite a los 6 meses ha sido superado. Propiedades mecánicas del hormigón armado. Una pequeña introducción a lo que es el hormigón, pues en sí este es un material de construcción versátil que se obtiene endureciendo una mezcla de cemento, arena, grava y agua en cantidades bien proporcionadas. Como es conocido, pues el hormigón posee una resistencia a la compresión muy alta, pero a su vez una resistencia de tracción baja. Por eso, donde quiera que se intervengan fuerzas de tracción
como ya sea en losas o en vigas, se recomienda no utilizar hormigón simple. Una de las preguntas es que, ¿cuál es la solución si se desea trabajar con cargas? Pues la solución sería agregar acero al cemento, ya que tiene resistencia a la tracción y también posee una buena resistencia a la compresión. Esta unión entre el hormigón y el acero funciona muy bien. Aquí es donde nace dentro de esta unión, pues, lo que es conseguir un refuerzo. Entonces, dentro de las propiedades mecánicas del hormigón armado, es fundamental la resistencia a la compresión. Es decir, que el hormigón debe cumplir con los requisitos fundamentales para las condiciones de exposición ambiental y satisfacer los requisitos de resistencia natural. Pues para esto es fundamental usar los valores de resistencia específica a la compresión. Es decir, que el valor mínimo para el hormigón normal es F' sub C, que es la resistencia específica a la compresión del hormigón, va a ser igual a 21 megapascales. Por otro lado, pues el valor máximo para elementos de hormigón liviano va a ser igual a 35 megapascales. Adicionalmente, pues en lo que respecta a las especificaciones de resistencia determinada mediante pruebas, pues se ha determinado en sí que la evaluación de los resultados de pruebas de resistencia del hormigón tiene en cuenta que la producción está sometida a variaciones en los componentes, en medición, pruebas y resultados de los ensayos. Algo adicional e importante es saber a qué nos referimos cuando se menciona F' sub C, que como anteriormente ya se mencionó, que es la resistencia específica a la compresión del hormigón. Por otro lado, pues también se puede mencionar lo que es F' sub Cr, que es la resistencia media requerida. O en tal caso, S sub S, que es la desviación estándar de la muestra. A causa de esta variabilidad existente se debe de dosificar el hormigón, de manera que se obtenga una resistencia promedio que es F' sub Cr, muy por encima de la especificada que es F' sub C. Pues esta resistencia promedio deberá calcularse con base en el análisis estadístico de la experiencia previa de la producción del hormigón. Es decir, que tanto se utilizará las dos primeras tablas. La primera hace referencia a requisitos de resistencia de compresión cuando se disponen de datos históricos de producción. La segunda tabla hace mención a la corrección para datos estadísticos menores a 30 ensayos. Es decir, cuando tenemos menos de 15, esta no aplica. Asimismo, o considerando un sobrediseño, se utilizará la última tabla, es decir, que es cuando ésta no disponen de datos estadísticos. Por otro lado, pues encontramos la resistencia a la fluencia. Pues la resistencia real a la fluencia basada en ensayos realizados por la fábrica, pues considera que no debe ser mayor que Fy en más de 125 megapascales. Asimismo, por la relación entre la resistencia real de tracción y la resistencia real de fluencia no sea menor de 1.25. Inclusive que el valor de F sub T usado para calcular la cuantía del refuerzo de confinamiento no debe exceder a los 700 megapascales, pues el esfuerzo convencional de fluencia se define por la intersección del diagrama esfuerzo de formación unitaria, con una recta paralela al tramo elástico cuya abscisa al origen es 0.002. Lo que respecta al cálculo del modelo de elasticidad del hormigón, pues este de aquí hace referencia que la siguiente ecuación, pues, provee una mejor estimación para los materiales de Ecuador y que serán usadas, pues, para la estimación de deflexiones ante cargas estáticas y a niveles de servicio a elementos a flexión de hormigón armado o pretensado.
pues este módulo de elasticidad para el hormigón S, que es el módulo de elasticidad del hormigón, que viene dada en gigapascales, pues se puede calcular con la raíz cúbica del módulo de elasticidad del agregado por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión del hormigón y por el factor de 1.15, y así es como se consigue dicha ecuación. Factores que intervienen en este tema, pues se encontrarán cuatro. Entre ellos están lo que es el factor de reducción de resistencia, en la cual vamos a encontrar esta siguiente tabla, que como muchas de sus solicitaciones estará en lo que es la sección controlada por tracción. Es decir, que su factor de reducción de resistencia va a ser de 0.90. Asimismo, la tracción axial. En cambio, las secciones controladas por compresión, pues está dividida en dos, que es los elementos con refuerzo transversal en espiral, que va a tener un valor de 0.75. Y pues otros elementos reforzados va a ser a 0.65. La cortante y torsión va a ser igual a 0.75 y el aplastamiento pues a 0.25. Otros de los factores de reducción pues es la de resistencia en flexocompresión. Pues en este caso, lo que es la deformación unitaria neta en las fibras externas del acero a tracción está dentro de los límites definidos para secciones controladas por compresión y tracción. Además que se permite que el ángulo aumente linealmente hasta los 0.90 del valor correspondiente a una sección controlada por compresión, conforme a la deformación unitaria neta de las fibras externas del acero a tracción. Aumente del valor correspondiente al límite de deformación unitario de una sección controlada por compresión. Es decir, que la resistencia especificada de la afluencia del refuerzo, que viene dada en megapascales, pues será dividido para el módulo de elasticidad del acero de refuerzo. Es decir, que esta va a llegar hasta un 0.005. Mi tema a tratar es sobre la colocación del acero de refuerzos, especificaciones. Para esto nos vamos a guiar con lo que es la norma ecuatoriana de construcción, o la NEC. Listo. Hay que tener en cuenta que una especial consideración debe tener quien supervise la estructura de hormigón armado, en la que uno pueda verificar la resistencia, su grado, el tamaño, los dobleces, el espaciamiento horizontal y vertical, la ubicación en que se encuentre, la conveniencia de soportes, los amarres y condición de la superficie del acero de refuerzo. No obstante, hay que también tener en cuenta que la inapropiada colocación del acero de refuerzo puede conducir a agrietamientos severos, corrosión del refuerzo y deflexiones excesivas que puedan perjudicar en la obra. Los diámetros de acero de refuerzo. El refuerzo empleado en la construcción de estructuras de hormigón armado deben tener un diámetro nominal comprendido dentro de los valores expresados de la siguiente tabla que le vamos a mostrar. Como podemos observar, existen tipos, tres tipos de barras que nos están mostrando aquí, como son las barras corrugadas, el alambre para mallas y los estribos. Cada uno tiene un diámetro mínimo y un diámetro máximo. El diámetro mínimo de las barras corrugadas son de 8 milímetros y su diámetro máximo es de 36 milímetros. El alambre para mallas tiene un diámetro mínimo de 4 milímetros y un diámetro máximo de 10 milímetros. Asimismo, los estribos tienen un diámetro mínimo de 10 milímetros y un diámetro máximo de 16 milímetros. Instalación. Para la instalación, la superficie de refuerzo debe estar libre de capas de corrosión, ya que esto, una película delgada de oxidación o escama de fábrica, no son tan
estables al momento de la construcción, ya que incrementa la adherencia del acero al hormigón. Hay que también tener en cuenta que el refuerzo debe estar apropiadamente espaciado, empalmado, amarrado, firme en su posición y ahogado para conseguir el recubrimiento requerido para toda la superficie del hormigón. Independientemente del doblez, todas las partes del acero deben tener el recubrimiento específico por esta dicha norma. Bueno, otro caso también son los empalmes soldados, que esto se verificará ya sea del tamaño y longitud requerido y que no se haya reducido en su sección transversal. Esto y aquí tiene que realizarlo un soldador certificado para de tal manera, para que de esta manera no disminuya la resistencia del refuerzo. Los soportes. Para mantener el refuerzo firme en su lugar antes y durante el colado de hormigón, se usan cubos de hormigón de igual o mayor resistencia que el de la estructura. Listo. Para esto se usarán soportes metálicos o plásticos, barras espaciadoras, alambres y otros accesorios que eviten el desplazamiento del refuerzo durante la construcción. Lo que no se permite es el uso de materiales como piedras, bloques de madera u otros objetos no aprobados para soportar el esfuerzo del acero que se va a emplear en dicha obra. Los tipos de refuerzo para hormigón armado. Tenemos lo que son el refuerzo corrugado y el refuerzo liso. El refuerzo corrugado, las barras de acero corrugadas cumplirán con los requisitos de la norma INE, enumeradas los apéndices. En este caso, si su resistencia especificada a la influencia es menor que 420 megapascales, la resistencia a la afluencia será el esfuerzo correspondiente a deformación unitaria, que esto es igual a 0,0035. Por otro lado, el refuerzo liso, estos alambres en espiral deben cumplir con las normas como son el INE 1511, el INE 1510, el INE 1626 y el ASTM A82. El acero, el acero para presentado. El acero presentado cumplirá con una de las siguientes normas, lo que son, para su alambre debe cumplir con la norma de la ASTM 421. Para el alambre de baja relajación debe cumplir con la ASTM 421. El torón debe cumplir con la ASTM 416. Y las barras de alta resistencia deben cumplir con el ASTM 722. Esto de aquí se mostrará que los alambres y torones y barras usados satisfacen y pueden superar a las indicadas de las normas mencionadas. Las fibras dispersas. Bueno, el término de fibras estructurales se refiere a que su adhesión al hormigón aporta o contribuye de manera efectiva a la capacidad de carga, a flexión, de corte y de impacto de un elemento de hormigón, además de mejorar el control de fisuras por retracción y la durabilidad del hormigón. Hay que tener en cuenta que la fibra del acero, al ser utilizada como refuerzo estructural de hormigón, constituyen un tipo especial de reforzamiento. Su distribución dentro de la masa de hormigón es dispersa, asimismo tridimensional y aleatoria. Flexión, cargas axiales y combinación de ambas. Hipótesis de diseño. El diseño de las secciones transversales se basa en el equilibrio, la compatibilidad de deformación, ya que están sometidas a flexión y cargas axiales.
Las deformaciones unitarias deben ser proporcionales a la distancia del eje neutro. Por otra parte, las vigas de gran altura requieren realizar un análisis de distribución no lineal. La máxima deformación utilizable en la fibra externa sometida a compresión del hormigón debe ser igual a 0,03. Cuando el hormigón se resiste a la tracción, no debe de considerarse los cálculos del hormigón reforzado. La distribución de los esfuerzos de compresión en el hormigón y la deformación unitaria debe suponerse rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma de origen que coincida con los resultados del ensayo. Elementos en flexión. Características que deberán presentar las vigas y otros elementos estructurales de prototipos en flexión. Una de estas es ser parte del sistema resistentes en cargas sísmicas, resistir esas fuerzas fundamentales por fricción. Las fuerzas axiales mayores a la comprensión del elemento PU no exceda al 0,10 en ninguna combinación de cargas en que participen las cargas sísmicas. Diseño por fricción. Se realiza mediante un análisis de la sección asumiendo una distribución lineal de la deformación unitaria. Razón de esfuerzo máximo. Este apartado hace referencia a la relación que existe entre el hormigón y el acero, también conocida como cuantía, la cual se puede representar en dos casos. En el primer caso tenemos una viga con un acero de refuerzo en la parte inferior, que a simple vista no es tan resistente, en la cual si se le aplica una carga que ejerce el esfuerzo máximo de esta viga, se va a presentar falla en sus elementos. En este caso el primer elemento que fallará será el acero, seguido del hormigón. Lo que esto producirá será que la viga se flexione lentamente hasta llegar a su punto de rotura máximo. En el caso número 2, tenemos una viga con un acero un poco más resistente, en el cual si se le aplica la misma carga, ejerciendo el esfuerzo máximo, debido a que el hormigón es menos resistente que el acero, esta llegará más rápido al punto de rotura máximo. Entonces la normativa nos dice que estos valores de cuantía deben ser tales que cuando se presenten esta falla en flexión se pueda retener con la tracción del acero, como en el caso número 1, y para esto se deben seguir los siguientes requisitos. Estos valores no deben exceder el 50% de la cuantía balanceada y debe haber mínimo 2 varillas de refuerzo en la parte inferior y superior. Refuerzo longitudinal mínimo en elementos sometidos a flexión. Relacionado con el caso anterior, para que el acero pueda ejercer su trabajo correctamente en tracción, debe estar a una cierta longitud empotrado en el hormigón, y esta longitud se puede calcular mediante esta fórmula, la cual debemos reemplazar todas las variables con su respectivo valor, según la descripción que tenemos abajo a la izquierda. La capacidad de momento. Esta nos dice que las capacidades de momentos, tanto negativos como positivos, de todas las secciones de este elemento no deben ser menores del 25% de la mayor capacidad de momento de todo el elemento. Para esto se debe realizar una redistribución de momentos, la cual la norma nos dice que se debe hacer solo si después de la redistribución de momentos la capacidad de las secciones es mayor o igual a la requerida cuando se aplican cargas combinadas, a excepción de la sísmica, y cuando la capacidad de momento no se vea reducida en más de 30% en ninguna sección. Anclaje de refuerzo longitudinal. Cuando se presentan estos nudos viga-columna, es recomendable que el acero sea continuo, pero en casos donde sea inevitable, se deben utilizar anclajes de refuerzo. La norma nos dice que para este debe continuar ortogonalmente después de un doblez de 90 grados, que podemos ver acá.
donde este tiene ciertas especificaciones. Nos dice que el radio interno de este doblez en varillas de 10 a 25 milímetros no debe ser menor de 4 veces su diámetro, y en varillas de 28 a 36 milímetros no debe ser menor a 5 veces su diámetro. Estribos para confinamiento. En ciertas zonas donde se deben hacer traslapes, es decir, donde se debe ingerir un acero con otro, es necesario colocar estribos, los cuales deben ser de 10 milímetros y el espacio entre ellos no puede exceder los 100 milímetros. Cabe recalcar que no se deben hacer traslapes en ciertas áreas, por ejemplo en una distancia menor que 2 por h, donde h sería el peralte de la viga, y en áreas donde es posible que se produzca una rótula plástica. Además, no se deben realizar traslapes en los nudos, por ejemplo, viga-columna. La ubicación de los estribos debe ir en regiones de confinamiento, como podemos ver en la imagen, donde ciertas zonas de confinamiento tienen especificaciones en su espaciado. Por ejemplo, en estas nos dice que el espaciado debe ser menor o igual a 200 milímetros o d sobre 4, la distancia sobre 4, entre otros. También deben ir en ciertas zonas donde es posible que se produzca una rótula plástica y en los extremos de los elementos, puesto que aquí se produce el mayor esfuerzo de atracción. Además de mencionado anteriormente, en las zonas donde se realizan los traslapes. Elementos en flexocomprensión. Requisitos para elementos en flexocomprensión. Son partes de sistemas estructurales resistentes a carga sísmica. La razón entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión de la elección ortogonal sea mayor que 0.4 o en su defecto que su altura libre sea mayor que 4 veces las dimensiones mayor de la sección transversal del elemento. Diseños del refuerzo en longitud de columnas. Momentos últimos. La sección en los extremos de las columnas será diseñada para las combinaciones más desfavorables. Y ahí vemos el cuadro en lo que significa cada uno. Son momentos últimos para el diseño, fuerza sísmica obtenida en un análisis estático, factores de sobre resistencia de la rótula plástica en las vigas que llega a nudo junto a la sección que se diseña y factor de la amplificación dinámica. Factor de sobreresistencia. El valor de factor de sobreresistencia es el coeficiente entre la capacidad sobre la resistencia de las rótulas plásticas en las vigas, donde MO es la capacidad sobre resistencia de las rótulas plásticas de las vigas que llegan al nudo junto a la sección que diseña y el MR, capacidad requerida. Podemos encontrar otro cuadro que nos indica el MO son las capacidades en resistencia de las rótulas plásticas y de las vigas, el AS, que es la área del refuerzo de la longitud, no esforzado a tracción, y la D, la distancia desde la fibra extrema en comprensión hasta el centroide del refuerzo de la longitud en transición de milímetros, y FY, que es la resistencia específica de influencia de refuerzo de MPa. Y la D es la distancia de la fibra extrema de compresión del controide de refuerzo de longitud en la comprensión milímetro. Encontramos una figura, la cual es tipo en el que el momento negativo requiere por el análisis es distinto en ambas caras de la columna, al igual del momento positivo. El factor para la flexión, el factor de amplificación dinámica para flexión depende de la demanda de ductibilidad en la estructura, como se ve en la imagen, que es un factor de amplificación dinámica en columnas. El valor máximo se calcula mediante la siguiente fórmula. La fórmula WF es igual a 1.15 más 0.3 y es donde WF es el factor de la amplificación dinámica y la otra es el coeficiente de ductibilidad. El refuerzo transversal con confinamiento, el refuerzo transversal
En los elementos de flexo-comprensión se debe proporcionar un confinamiento especial según lo expuesto de la presentación del párrafo o la longitud de la medida a partir de la cara de cada uno. La longitud no puede ser menor que una sexta parte de la luz libre de elemento, la máxima dimensión de sucesión transversal o 450 milímetros. La separación del esfuerzo transversal a lo largo del ejercicio del elemento exceder el menor A, B, C. A, la cuarta parte de la dimensión mínima del elemento, la B, 6 veces el diámetro de la barra de refuerzo, longitud y menor. Y la C, definir por el cuadro que podemos ver ahí. La figura 9 presenta un esquema de confinamiento de elementos de flexo-comprensión, que son la separación de estribos. La razón del volumen del refuerzo es espiral o estribos circulares respecto al volumen de la conexión confinada por dicho refuerzo. Vemos en el cuadro donde A es el área bruta de milímetros cuadrados, el área de la conexión interior confinada de milímetros cuadrados y el esfuerzo de la fluencia del acero transversal. El área del esfuerzo es la forma del estribo de confinamiento rectangulares, no puede ser menor a ninguna de las siguientes, donde a área actual de las varillas que forman los escritos y amarres suplementarios son separación SI perpendicular de las dimensiones BC, milímetros cuadrados. Separación como a centro entre estribos, milímetros, distancia máxima, medida centro-centro, entre esquina del estribo en milímetros. La separación de los estribos. Se destaca lo siguiente: la separación máxima de refuerzo en espiral o entre estribos no debe exceder 6 veces el diámetro menor al esfuerzo, longitud, ni tampoco 100 milímetros en LO. Y encontramos en la figura un ejemplo de refuerzo transversal en columnas. Columnas cortas, cuando existen muros o paredes integradas a las columnas que producen columnas cortas que sean parte del sistema estructural, del sismo del resistente y el punto de inflexión, los elementos de las combinaciones de carga de punto de inflexión determinado. Podemos ver en las imágenes cuál es lo correcto y cuál lo que no es correcto. Muchas gracias.